Hola, ¿cómo están? Me encanta llegar hasta ustedes por este medio. Esta es la primera entrega de Find Your Voice en español. Espero que les guste mucho. Sin embargo, podrán encontrar el documento descargable en el foro del taller, pero me di a la tarea de también hacer este apoyo en video por si algo no queda muy claro, por si no tenemos como mucho tiempo de descargarlo, etcétera. El documento para descargar obviamente está adecuado para que nosotros lo entendamos un poco mejor porque hay veces que las traducciones pues no son literales. Espero que lo disfruten, espero que me dé a entender. Esta lectura de la lección tiene un poquito de cómo yo veo el proyecto y lo que nos está tratando de comentar Christine. Y aparte hice algunas adecuaciones y algunas anotaciones por si hay alguna duda, como les decía anteriormente. Entonces empezamos. En cada lección exploraremos 3 puntos específicos bajo el abanico de posibilidades que nos ofrece el tema de esta semana. El material en esta ocasión puede tornarse un poco denso porque es el inicio, y este formato junto con la hoja de trabajo te ayudará a trabajar y explorar el material. Puedes descargar la hoja de práctica. Bienvenido. Quiero platicarles que Christine es la persona que está detrás de RuChristine, así se llama su site, ¿sí? Y ella se define como una scrapbooker feminista, pero no se refiere al feminismo como esta cuestión de que las mujeres son primero y etcétera, sino ella, la cito textualmente, para mí el scrapbook feminista es acerca de mi método personal para contar mis historias, documentar mi vida desde mi perspectiva y sin que nadie me diga hacia dónde mirar. El scrapbook feminista es hacer scrapbook desde mi punto de vista como mujer, pero va más allá de scrapear mis historias como un ser humano valioso, sino como esas historias que valen la pena, mis historias que valen la pena. Este verano nos invita a unirnos a Find Your Voice y en las próximas 6 semanas exploraremos el concepto de la narrativa personal y discutiremos cómo es que nosotros somos los autores de nuestra propia aventura y somos aparte la mejor persona para contarla. Hablaremos también sobre la narrativa como una forma de arte y al estudiar ese arte descubrirás aspectos que no te habías dado cuenta que posees. La narrativa nosotros en el mundo scrapero le llamamos journaling, sin embargo lo que hacemos es eso, narrar historias, contar historias. Ajá. Entonces, cada vez que escuchemos narrativa, no pensemos que estamos en la escuela nuevamente, sino que estamos hablando de nuestro journaling, de nuestro storytelling. Ajá. 1. Eres el autor de tu propia aventura. Tu historia es importante, tú eres la mejor persona para contar esa historia. Eres una persona única, cada día y cada semana y cada mes vivimos nuestras vidas a través de aventuras diarias. Vamos cambiando a cada momento y nos volvemos seres humanos muy interesantes. No hay nadie en todo el mundo que esté mejor capacitado para hablar sobre tu vida que tú mismo, y no hay ni una buena ni una mala forma de hacerlo. Tú conoces la manera, tú escoges, es tu decisión. Sí, toma el tiempo para practicar y para contar la mejor versión de ti misma. Puede tomar mucho tiempo antes que te guste la manera en cómo lo haces, pero lo que sí te puedo decir es que vale la pena y me encanta que estés aquí para que hagamos este viaje juntas. Recuerda, no hay una forma correcta ni incorrecta. Tú decides. Son tus cosas. ¿Por qué quieres contar tu historia? Tomar tu historia es como tomar tu vida entre tus propias manos y moldearla de la manera en que quieres. Tienes el poder de decidir tu historia y cómo quieras y decidas que será contada, recordada, vista, escuchada y sentida. Toma tu poder, toma ese poder y cuenta esas historias. La narrativa, el contar historias las podemos contar y encontrar en todas las formas. La narrativa se encuentra en historias largas, historias cortas, en inglés, en español, en imágenes, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos este gato que evidentemente nos puede contar una historia solamente con su expresión. Uh-huh. Gráficas, con música, con señas, con casi absolutamente cualquier cosa que se nos ocurra. También somos libres de narrarlas de la manera en que queramos, ¿sí?
Quiero platicarles un poquito de esta imagen. Perdón. Esta imagen es de un pintor. Y fíjense que esta historia, esto no viene en el curso de Rocristine, esto es acotación mía. Sí, esta historia, este pintor es Louis Gale. Ajá, y empezó, la historia de este pintor es muy interesante porque resulta que su esposa se enfermó de cáncer y él para entretenerla, pues adoptó un gatito al cual vestía y cambiaba, etcétera, y para hacerla reír. Entonces, la señora empezó obviamente a enfermarse y él empezó a pintar estos gatos. Obviamente, si ustedes se fijan, los gatos sufren una transformación brutal. ¿Por qué? Porque resulta que el pintor al final sufrió de ataques psicóticos y esquizofrenia, al parecer provocada por la toxoplasmosis que se supone que le pasaron los gatos, aunque eso obviamente no está documentado. Sin embargo, lo que vale la pena es rescatar esa historia y cómo estos gatos nos van contando la historia de este señor que se fue deteriorando, ¿no? Nos va contando su esquizofrenia. Entonces las historias no solamente se componen de palabras, así es que les da terror poder escribir, pueden expresarse de mil y una formas y aún así seguir siendo unas excelentes narradoras. Uh-huh. La narrativa es universal, ¿sí? La narrativa es universal, personal y es un derecho, no un privilegio. O sea, no es así de, ay, qué suerte tienes de poder sentarte a escribir. No, tenemos el derecho de hacerlo. La narrativa, especialmente la autonarrativa, puede resultar increíblemente difícil. ¿Sí? En un post que acabo de hacer en mi blog, pueden ustedes encontrar los beneficios, hay una presentación de PowerPoint de los beneficios que nos trae la narrativa, el poder escribir, el llevar un diario, los beneficios que a nivel terapéutico que nos ofrece. Uh-huh. ¿Qué es lo que te detiene para escribir? Tienes el derecho a escribir tu propia historia como quieras. No hay una policía narrativa que te diga que estás haciendo algo mal. Ajá. Entonces, aquí sí se pueden ir al carambas los prejuicios y los prejuiciosos que te digan que tu actitud no es así, que por qué escribes eso, que para que tus papelitos y que todas esas cosas que a veces escuchamos, no les hagas caso, ¿sí? Créeme, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, el journaling o la narrativa no es, o sea, no significa que tengas que revisar los hechos históricos, no, es el punto de vista, tu punto de vista, las historias desde tu trinchera, o igual y puedes escribir sobre historias que alguien te contó. Yo, por ejemplo, en el diario de Navidad escribo muchas veces anécdotas que mi papá me cuenta o que alguna otra persona me cuenta, sin embargo, sigue siendo tu visión de la historia. Número 2, tampoco significa que tu opinión deba ser exactamente igual a las demás, ¿sí? Así que al carajo todo lo que no nos deja vivir. Nuestra opinión no debe de ser igualita, ¿sí? Entonces, tampoco se trata de documentar tu historia al 100%, así de, es que hice esto, punto y coma, y me bañé, me vestí, me cambié. No se trata de eso, se trata de que tú escribas esas historias que van marcando tu vida y que si te acuerdas de ellas es porque seguramente fueron significativas por algo. Uh-huh. Entonces, no tiene que ser a cada detalle. Primero sería imposible. Y en cada momento que pasa, las nuevas experiencias van sustituyendo a las viejas y nos proveen de contextos y detalles que de otra manera no veríamos. Christy nos pone un ejemplo donde dice que cuando scrapeó la primera foto con su novio, ni siquiera eran novios aún. Ajá, y si scrapeara esa foto el día de hoy, podría escribir miles de versiones distintas de la misma historia. Con cada día que pasa, aprendo más de mí misma y de mi novio y más de los dos cuando estamos juntos. Estas cosas las he aprendido a través del tiempo y continúo haciéndolo.
Entonces, a medida que aprendemos más de nosotros mismos y del mundo que nos rodea a través de experiencias de primera mano y reflexionamos sobre ellas, nuestras historias serán más naturales y se verán mucho más enriquecidas y fáciles de transmitir. Segundo, algunas veces las historias de nuestra vida no son el resultado de alguna experiencia. Algunas veces las mejores historias vienen de coleccionar diferentes momentos que podrían parecer al azar u obras de la casualidad, pero presentadas con una narración correcta, seguramente se verán como una historia atractiva. Christine cita otro ejemplo, que cuando se murió a Michigan en el verano pasado empezó a tomar fotografías al azar de su escritorio, esto con la finalidad de recordar dónde estaban las cosas y cómo se veía su espacio en ese momento. Las empezó a subir y resulta a Instagram y ahora tiene una colección de más de 135 fotografías que cuentan la historia diaria de su espacio de trabajo. Ahora cada una de estas fotos puede ser o no la historia completa del trabajo que retratan, pero en conjunto cuentan la historia de modo cronológico. Ajá. ¿Sí? Igual, por ejemplo, tenemos historias como historias cruzadas, como estas películas de historias cruzadas o de Amores Perros, donde se retrata perfecto la telaraña de historias que pueden suceder. Compara y contrasta, ¿sí? Son las versiones, compara y contrasta dos versiones diferentes de la misma historia. Escribe los pros y los contras de cada versión. En esta cuestión de la comparación y de comparar y contrastar, a las chicas que tengan alguna duda sobre qué exactamente es, podemos verlo en otro momento. Voy a subir otra cuestión de comparar y contrastar, ¿sí? Una buena narrativa es un arte. Una grandiosa historia es como cualquier otra forma de arte. El contar historias viene en conjunto con una sociedad desde tiempos inmemorables. Los primeros historiadores no solo documentaban hechos, eran narradores que documentaban la información sobre su existencia. Las historias se han venido contando de generación en generación en cuevas, capillas, piedras, códices, etc. Y desde que el humano es ser humano, documenta su historia, ¿sí? Afortunadamente para nosotros, el escribir sobre nuestras biografías es solo una rama más del universo que significa este arte y podemos aprender de la gran escuela que ya existe. Al estar en contacto con diferentes tipos de historias, nos podemos dar cuenta con cuáles nos identificamos. Hay literalmente millones de historias en el mundo, las podemos encontrar como novelas, canciones, radionovelas, obras de teatro, danza contemporánea y miles de formas más que usamos para transmitir y comunicar estas historias unos con otros. ¿Sí? Vamos a analizar este tipo de historias, anécdotas, etcétera, que ocurren en tu vida diaria. Ve qué es lo que te gusta y qué te disgusta de ellas y piensa sobre ello. Ahora reflexiona la manera en que te gustaría contarla. ¿Con qué historias de tu día te identificas? Nuestros días están llenos de historias a través de los mensajes de texto, las noticias, el Facebook, el cine, la televisión, el mercado. Las historias están en todas partes. Así que podemos aprender cómo es que podemos contar esas historias para que estén presentes en nuestras vidas. ¿Sí? A veces pensamos que las historias son nada más para la gente que tiene unas vidas fabulosas. No. Debemos de estar agradecidos con nuestra vida y ver esos detalles que nos hacen únicos e irrepetibles. Todo es digno de contarse. Aprenderemos qué tipo de historias estamos interesados, las emociones que nos atraen en una historia. Aprenderemos con qué tipos de personajes nos sentimos identificados y aunque no lo creas, todo eso lo vas a encontrar en tu propia vida. Grandes historias. Las grandes historias son aquellas que nos atrapan y las cuales podemos volver a ver una y otra vez. Piensa en una historia. Piensa en una. ¿Cuál es la historia que te atrapa? ¿Cuáles son esos cuentos o esas narrativas que te llenan y te llaman la atención? Las grandes historias son acerca de personajes que te interesan y de los cuales quieres saber aún más allá de lo que la historia te dice. ¿Sí?
Las grandes historias nos pueden guiar en momentos difíciles, no, están ahí para nosotros y nos recuerdan los mejores momentos de nuestra vida. Por eso a veces decimos, híjole, me acuerdo, pues tienes tal enfermedad, no te preocupes, mi abuelita hacía esto y esto y esto para resolverlo, ¿no? O pueden ser cosas que te dan ese cariñito en el corazón que puedes atesorar como esas grandes historias que te marcan, ¿no? Eh, las grandes historias nos enseñan a aprender más de nosotros mismos y nos dejan crecer con sus personajes. Nuestro objetivo como narradores de estas historias es el mismo. Las próximas 6 semanas aprenderemos más sobre la forma en cómo contamos estas historias. Con cada historia que escribamos creceremos como narradores y como escritores y por supuesto nuestro personaje, que somos nosotros mismos, crecerá. Ajá. Y la lección 1, que es el reto creativo, cada lección terminará en un reto creativo. Este consiste en plasmar lo aprendido en un proyecto creativo tangible. Puede ser fotografía, scrap, un layout, etcétera, lo que tú quieras. Una vez que hayas leído la lección y respondido la hoja de práctica, estás lista para usar tu energía creativa y traer lo que has aprendido a tu vida. Siéntete con la libertad de ir siguiendo punto por punto la lección o bien tus historias pueden llevarte hacia otro lado. Es tu elección. Documenta esas grandes historias. Enfócate en por qué estas son tan significativas para ti. Pueden ser personales, históricas, de ficción, cualquier historia que sea significativa en tu vida y en la manera en la cual quieres expresarte a la hora de contar las tuyas. Esta es la hoja que vas a encontrar y la vas a poder descargar también. Y recuerda que también vas a poder encontrar información en español en el blog de Artescraft. Voy a poner la dirección del blog. Y todos los martes a las 7 de la noche en el chat del foro. Nos vemos ahí para el chat en español. Muchísimas gracias a todas y ojalá las pueda yo ver por allá. Que se siente el power latino. Vámonos a escribir. Feliz scrap.